El 1 de mayo de 1852 nacía en Aragón Santiago Ramón y Cajal. De niño fue aprendiz de barbero y de zapatero, aunque él soñaba con pintar. Pero su padre, profesor de anatomía aplicada, consiguió persuadirlo para que se matriculara a los 17 años en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Se licenció en 1873 y tras ejercer como médico durante 2 años en la Guerra de Cuba, donde contrajo malaria y tuberculosis, tuvo que volver a Zaragoza. En esa ciudad compró su primer microscopio y se incorporó como personal en la universidad para trabajar y seguir su formación. Se doctoró en Madrid en 1877. Fue catedrático de anatomía en Valencia y de histología en Barcelona y Madrid, además de director del Instituto Nacional de Higiene. Ramón y Cajal decidió especializarse en el estudio de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, que en aquella época todavía no se conocía en profundidad. Tras años de investigaciones, desarrolló algunos métodos, como la tinción argéntica, para observar con detalle el tejido nervioso. Así, pudo demostrar que estaba formado por unas diminutas células, llamadas neuronas, y que éstas eran capaces de transmitirse información entre ellas. Por sus descubrimientos, la comunidad científica le concedió importantes premios, como el Nobel de Medicina en 1906, compartido con Camilo Golgi. El gobierno español creó para él un laboratorio que lleva su nombre y que, actualmente, sigue siendo uno de los centros de investigación científica más importantes del país, el Instituto Cajal. Finalmente, Ramón y Cajal falleció en Madrid el 17 de octubre de 1934. El Instituto Cajal es un centro de investigación en neurobiología perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se trata del centro de investigación neurobiológica más antiguo de España. Sus investigadores y profesionales de renombre contribuyen al avance espectacular de la neurobiología en todo el mundo. El Instituto Cajal se prepara para afrontar los retos del futuro y pone al servicio de la sociedad el legado Cajal, que incluye dibujos e ilustraciones científicas, preparaciones histológicas, microfotografías, microscopios, libros y otras publicaciones. La primera pregunta es, ¿sabéis quién es Ramón y Cajal? Fue Ramón y Cajal, un científico español, ¿vale? Fue Ramón y Cajal. ¿Sabéis qué gran premio ganó? El Nobel. Vale. Vale, ¿quién fue Ramón y Cajal? Son muy buenos, ¿no? El Nobel, ¿no? ¿Quién fue Ramón y Cajal? Un tiro grande. Ya, grande fue. Hola, perdona, ¿le podría hacer algunas preguntas? Sí, Ok, ¿quién fue Ramón y Cajal? fue un científico de principios del siglo XX que es famoso por haber ganado el premio Nobel. Bueno, pues esa era mi segunda pregunta, mira, sí que estoy lista. Ramón y Cajal hizo grandes aportaciones a la histología, al estudio de los tejidos, que se reflejaron en el Manual de Histología Normal y de Técnica Micrográfica, con ilustraciones obtenidas de sus preparados microscópicos. Usando el método de Golgi, perfeccionado por él mismo, realizó sus brillantes investigaciones, cuyo fruto fue la introducción de su teoría neuronal y la ley de la polarización dinámica de la corriente nerviosa, que sentaron las bases de la neurociencia actual. Gracias al perfeccionamiento del sistema de tinción de las células, creado por Golgi, lo cual fue una gran aportación a la histología, la tinción argéntica, Ramón y Cajal pudo explicar con precisión la doctrina de la neurona, en la que se explicaba la estructura de esta célula y la sinapsis. Él vio las neuronas como unidades de procesamiento de la información que se conectan y forman redes dinámicas, para cumplir todas las funciones necesarias. Esto iba en contra de la idea reticular que había tenido lugar hasta el momento, que decía que las células del sistema nervioso estaban fusionadas, creando una red mallada.
Demostró que la unidad esencial es la célula nerviosa, la neurona, no las fibras, que son meras prolongaciones que tocan a las otras sin continuidad. Fue en 1888 cuando Cajal informó de que las neuronas estaban unidas por contigüidad y no por continuidad. Poco después dio lugar a su teoría más impresionante, la ley de polarización dinámica. Esta dice que la transmisión del movimiento nervioso es direccional y se debe a las relaciones entre las neuronas y el comienzo de la excitación. En 1889 formula la teoría de la polaridad dinámica de la neurona, especificando que el impulso nervioso se transmite en una sola dirección desde las dendritas al cuerpo celular y al axón, y desde este a las dendritas de la neurona vecina. La doctrina de la neurona se formula en 1891 y dice que la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, que son células individuales y que tienen tres partes, la dendrita, el soma y el axón. Sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso cambiaron las teorías existentes, abriendo un inmenso campo de conocimientos. ¿Sabéis qué aportación hizo a la ciencia o al menos qué hizo? Algo muy general. En su segundo de bachiller sí te había contestado, pero no me acuerdo. Bueno, ¿qué aportó Ramón y Cajal a la ciencia? Vale, pues Ramón y Cajal hizo estudios de neurología sobre las células y, bueno, más o menos así por encima. ¿Y sabéis algo de qué aportó a la ciencia? Hombre, es Nobel. Yo creo que es el único Nobel científico de su año. Pero fue el que hizo la tinción esta. Sí, con Golgi, sí. Sí. Vale, ¿y sabéis algo que aportó a la ciencia? ¿Veis un poco de sus aportaciones? Con las neuronas. Vale. ¿Qué crees que descubrió? ¿Qué aportación hizo? La penicilina seguro que no. Pero Seguro que no. no sé más. No puedo darte más. Bueno, no pasa nada, sí está bien. ¿Qué creéis que estáis viendo aquí? ¿Células? Moléculas. Vale, ¿y de dónde creéis? No sé, ¿de dónde creéis que son? Creo que del cuerpo, pero la forma yo ni idea. Tirar para arriba, de torso para arriba. ¿Cerebro? Sí. Vale. ¿Sabéis cómo se llama la célula? Si no, no pasa nada, ¿eh? No. Bueno, está bien, gracias. Vale, gracias. Vale, ¿y sabéis decirme qué veis aquí? Son neuronas, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Miraba y al mismo tiempo dibujaba. Pues tal cual. ¿Y sabríais decirme qué veis aquí? Ah, no las neuronas. Fue alguien que hizo mucho de... Vale. Es que a mí me suena. Vale. Aquí estamos con... Daniel. Israel. Vale, os voy a hacer una pregunta y me respondéis lo que pensáis, sinceramente, ¿vale? ¿Qué creéis que estáis viendo en esta imagen? Celular del cerebro. Pues sí. ¿Y sabe cómo se llama? Joder. Nervio. No. Casi, con N. Con N. Sí, Sí, ahí. neuronas, sí. Vale, pues muchas gracias. Siendo Cajal, como hemos dicho, el padre de la neurociencia, no podemos olvidar uno de los retos neurológicos del siglo XXI, la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, también denominada demencia senil de tipo Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales, tales como las capacidades cognitivas superiores, a medida que mueren las células nerviosas, neuronas, y se atrofian diferentes zonas del cerebro. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años,
aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico. La enfermedad del Alzheimer afecta a la transmisión de señales que tiene lugar en el cerebro y causa muerte de neuronas y pérdida de tejido en el cerebro que al final se acaba encogiendo y degenerando. El cerebro de una persona con Alzheimer sufrirá cambios morfológicos. La corteza cerebral se encoge y daña áreas del cerebro que se utilizan para pensar y recordar. El encogimiento es más severo en un área de la corteza llamada hipocampo, que es la que genera nuevos recuerdos. Hay también unos espacios llenos de líquido dentro del cerebro, llamados ventrículos, que aumentan su tamaño. Además, todos los efectos que produce la enfermedad se pueden observar a través de un microscopio. El tejido cerebral de una persona enferma tiene muchas menos neuronas y además se pueden observar placas, que son acumulaciones de una proteína entre las neuronas. Las neuronas que han ido muriendo o están dañadas tienen además una maraña de fibras a su alrededor, llamado ovillos neurofibrilares. Se cree que estas placas y marañas de fibras pueden ser la causa de la muerte de las neuronas. Las placas se forman cuando pedazos de una proteína llamada beta-amiloidea se agrupan, que proviene de otra más grande, que está en la membrana grasa que rodea las neuronas. La beta-amiloidea es pegajosa, así que se irá acumulando en placas gradualmente, aunque también puede formar pequeños grupos que pueden bloquear señales entre las células. Los ovillos que se forman irán destruyendo el transporte celular de proteínas. En las áreas sanas, el sistema de transporte está constituido por vías paralelas que se mantienen ordenadas gracias a unas proteínas llamadas proteínas tau. Pero cuando esto empieza a fallar, estas proteínas se organizan en forma de ovillos, porque se retuercen sobre sí mismas y, por tanto, las vías ya no se mantienen derechas y se pueden llegar a romper y desintegrar, por lo que los elementos que se necesitan transportar, como alimento, elementos esenciales, ya no pueden moverse dentro de la célula, por lo que ésta acabará muriendo. Esta foto que podemos observar es una célula bajo microscopio de electrones y muestra algunas áreas sanas y áreas donde se están formando marañas. Las placas y ovillos se propagan por la corteza conforme va progresando el Alzheimer. En etapas tempranas afectan a áreas que son para aprender, recordar, planear y pensar, por lo que las personas afectadas tendrán problemas en la memoria o pensamiento y se pueden sentir confundidos. Las placas y ovillos se van propagando según avanza la enfermedad a áreas utilizadas para el habla y la comprensión o para la orientación espacial. En las etapas ya más avanzadas, el cerebro se encoge drásticamente y las personas que padecen esta enfermedad pueden perder su habilidad para comunicarse, reconocer familiares y seres queridos, hasta el punto que no pueden cuidar de sí mismos. ¿Sabéis qué es el Alzheimer? El Alzheimer sí, es una enfermedad que afecta a las personas mayores y que pierden la memoria, ¿no? Vale, vale. ¿Y sabéis un poco la causa? ¿Alguien...? ¿Una proteína? Vale, vale. ¿Y sabéis un poco la curación? Una curación en un principio, ¿no? Vale, vale. Pues muy Ahí. bien, lo habéis hecho bastante bien. ¡Ole!